Saliem dostlar kayarlatın hoş geldin demişse siem bige menin yerler janie ayel dier kalay sentar. ¿Cómo están? Esa es una pregunta básica. Yo espero que estén muy bien. Mien Jacksaman, por si se lo preguntaban, estoy bien. Wote Jacksa, muy bien. Y vamos a los saludos internacionales. Saliem, privet, hello, hola, bitam, kaisho, salud, chao, konnichiwa, salam alaikum y hola a mi gente latina, a mi gente hispanoparlante. Hoy voy a estar haciendo una video reacción al video de la canción de Uamer Wotier, que fue uno de los últimos videos que nuestro querido príncipe kazajo nos regaló hace apenas un par de meses, exactamente en el mes de diciembre. Y que, por cierto, si ustedes recordarán, esta canción de Uamer Wotier la estrenó en el Dimash Digital Show el 16 de enero del 2021. Entonces vamos a estar checando ese video, que aún no lo he visto. Ya saben, como buena dear he aprendido a ser bastante paciente con este hombre. Pero bueno, este video se estrenó en vísperas del 30 aniversario de independencia de Kazajistán y el video salió el 15 de diciembre a través del canal de TV Kabar. Y bueno, el 16 de diciembre se estrenó en el canal oficial de YouTube de nuestro querido Dimash Kudaibergen. La música de Uamer Wotier estuvo a cargo de un gran compositor que ya hemos visto trabajar muchísimo con Dimash, que es el maestro Rienat Gaisin. Lo recuerdan por canciones maravillosas de Dimash como la de Kairam Yelem. Y bueno, la letra es de un gran poeta kazajo también que se llama Talant Arungalim. Los arreglos musicales fueron llevados a cabo por otro genio musical que es Yerlanbek Shurin. Ya es muy conocido en el ámbito DIR porque además de ser uno de los mejores amigos de Dimash, es su productor musical. También metió la mano ahí Rienat y claro que sí, tenía que ser. Nuestro Dimash también estuvo presente en cada uno de los arreglos para esta maravillosa canción. Pero como siempre, ya saben, antes de pasar a la video reacción, vamos a decirles un poquito de información que, por cierto, pueden encontrar en el portal oficial de Dimash News, que se encarga de dar pues noticias del mundo DIR, del mundo Dimash. Me ha gustado mucho esa parte de sacar a la luz cómo nació cada canción, porque aprendes un poquito más y entiendes el concepto y además te da otra perspectiva, ¿no? Pero bueno, ¿cómo nació esta melodía? Palabras del mismo Rienat Gaisin comenta que la melodía vino de manera súbita en medio de un paseo nocturno que él estaba dando en la ciudad de Almatá. Que la melodía fue tan fuerte, tan intensa, que de hecho no tuvo que llegar corriendo a escribirla para poder recordarla. Era demasiado sencillo para él acordarse de esas notas exactas. Y de hecho así fue durante varios años. Y cuando le preguntan a él cuál fue la inspiración para esta canción, él responde que se acuerda muchísimo de su padre y de las sabias palabras que le decía de que algún día tendría que escribir algo serio, algo que revelaría la verdadera alma del compositor. Y fue precisamente con la melodía de Uamer Wotier que él siente que llevó a cabo eso que le dijo su padre. Y es así como Rienat Gaisin ve en Uamer Wotier una oda a la vida. Es decir, que cualquier persona que alguna vez en toda su vida, en cualquier momento, se pregunte el propósito de su existencia, entenderá perfecto esta canción, esta pieza. ¿Alguna vez han pensado eso? ¿Les ha pasado por su cabeza? ¿A qué carambas vinieron aquí? ¿Para qué? ¿Por qué? Yo sí. Creo que todos tenemos un propósito, una misión, y que cuando uno lo descubre, es toda una revelación. Estoy aquí para informar al mundo, dear. No sé. Para comunicar tal vez, y obviamente pues para aprender y hacer feliz, ¿no?
Creo que es algo que siempre nos tenemos que cuestionar, que preguntar, sobre todo cuando nuestra realidad no nos gusta. Fuerte, fuerte, ¿eh? Por ejemplo, nuestro Dimash vino a alegrar corazones, a conectar personas de distintos lugares, a iluminar almas, a motivar, a inspirar. ¡Qué belleza! ¡Uy! Pero bueno, ya me estoy poniendo acá sentimental antes de empezar, ¿eh? Híjole, no sé por qué siento que este video va a ser brutal para mis sentidos. Pero bueno, vamos a continuar con la historia de esta canción. Y para que ustedes entiendan qué es una oda, ahí les va la respuesta. La palabra oda viene del griego y es un subgénero lírico y composición poética cantada, cuyo propósito es expresar una reflexión propia del compositor, tanto de la letra como de la música. O sea, en pocas palabras, es un poema que esté dedicado para ser cantado y puede pues tener muchas temáticas filosóficas, religiosas, amorosas, y también hay dos vertientes. Una oda que puede ser cantada a una sola voz y hay otra oda que puede ser cantada a coro, ¿me entienden? En este caso, pues esta preciosa oda va a ser cantada por nuestro querido príncipe kazajo. Y en cuestión de la letra de este hermoso poeta que fue escrito por Talant Arungali, el mismo Rienat dice: es uno de los poetas más populares de la actualidad, quien ha escrito muchas letras hermosas de canciones que se han convertido en grandes éxitos. Ambos trabajaron arduamente en esta canción, que este Talant es un genio de las palabras, que escuchó cuidadosamente a Dimash, sus deseos, y también a Rienat, y después él hizo toda la obra poética poniendo todo su corazón en ello. Y si ustedes no han leído la letra, o sea, de verdad, no duden en hacerlo porque es bellísima, de verdad, es muy profunda. A grandes rasgos les voy a leer un pedacito. No puedes regresar al pasado. El destino no estará de acuerdo, no obedecerá. Esos días son sueños. La vida pasará como un río que fluye. Nunca dejes que tu estrella se apague en este mundo mortal, hasta que tus sueños se hagan realidad. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Un día serás un espejismo. No importa cuánto te engañes, al final de todo el destino está en manos del Creador. Así es. ¡Wow! Definitivamente te invita a hacer una gran reflexión en tu vida y en lo que estás haciendo. Y lo que me encanta de nuestro Dimash es que de verdad siempre busca darnos lo mejor en cada canción, no solamente musicalmente o de su voz, de la interpretación, sino que busca que cada compositor que él elige para una canción esté totalmente adecuado a lo que él quiere expresar. Y en este caso es muchísima sabiduría, muchísima belleza en la letra y también, ¿por qué no?, mucha inspiración a alcanzar lo que tú quieras, cualquier sueño, cualquier ideal. ¿Me entienden? ¡Qué belleza! Es por eso que amamos a Dimash, porque de verdad es una exquisitez a todos los sentidos, y más en estos tiempos en donde lo que más vende son cosas tan banales como el dinero, el sexo, cosas materiales, ser lo que tienes y no lo que realmente eres aquí. Nuestro Dimash dando sabias lecciones desde su música. Hablando del arreglo musical, comentan que este trío de genios, Rienat, Yerlan y Dimash, trabajaron también en el estudio durante varios días, pensando en absolutamente todos los detalles que querían poner en la melodía de la canción para que todo fuera perfecto, ad hoc. Y bueno, el video que vamos a estar viendo a continuación estuvo a cargo de otra mente creativa maravillosa a nivel genio, y que es Anna Obonianska, que vaya, me encanta esta mujer sota, porque aparte de ser guapísima, es muy capaz, muy inteligente, y ahora sí que tiene los pantalones bien puestos para llevar a cabo cualquier proyecto que esté en sus manos. Y me encanta que nuestro Dimash confíe plenamente en la mente creativa femenina para que cada canción, cada video, cada concierto, cada proyecto sea un éxito.
Y otro detallito interesante de este video es que fue una petición especial de la agencia Kabar en conjunto con Dimash Ali Producciones. De hecho, literalmente toda la idea de este video también estuvo a cargo de la mente creativa de nuestro queridísimo príncipe kazajo y se llevó a cabo en el Teatro de la Ópera de Astana. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a ponernos los audífonos. Ya saben que si fluyen lágrimas de mis ojos, chochorri, pero ya saben que soy sumamente sensible. Y una vez más, recuerden ver primero, antes que nada, los videos y las presentaciones en el canal oficial de nuestro querido Dimash en YouTube. Y bueno, ahora sí vamos a escuchar esta canción. Ay, estoy nerviosa porque, no sé, siento que me va a dar el sentimentalismo. Ok, Dimash Ali Creative Center. Ahí está nuestro Dimash. La vida pasará. Uy, esos cambios están buenos. Ay. El teatro. Qué guapo se ve nuestro Dimash. Özünde yağıp keter Жұлдызың sönбесін жағанда Қол жетпей тұрып асыл арманға Өтеді-ай өмір өтер Дүние-ай бәрі бекер Жұлдызың sönбесін жағанда Қол жетпей тұрып асыл арманға Көңілді табан басқанда Басынан бағың қашқанда Заманда жалғыз жабырқап қалғанда Өзінде ағып кетер Жұлдызың сөнбесін жағанда Қол жетпей тұрып асыл арманға Өтеді-ай өмір өтер Дүние бәрі бекер Жұлдызың сөнбесін жағанда Қол жетпей тұрып асыл арманға
¡Wow! Ay, perdés. Híjole, esa. Ay, no. Sabía que esto iba a pasar. Sabía. No puede ser. Ay, ni siquiera sé por qué estoy llorando. ¿Cómo le hace Dimash para tocar almas así? Para tocar fibras tan precisas, exactas. Y que todo el sentimiento aflore de una manera como río. Tiene el don perfecto, el don exacto para provocar cosas que en mi punto personal nadie me había provocado. O sea, nadie. Qué fuerte. Déjenme. Me seco el lagrimón. Brutal. O sea, de verdad. Me hizo falta mi señor papel de rollo. O sea. Ay, por Dios. Qué maravillosa canción. Qué maravilloso video. Una obra de arte de principio a fin, preciso, con una profundidad que es de verdad bellísimo ver. Híjole, no saben qué orgullosa me siento de ser una Dir. Ay, déjenme calmo un poco porque si no voy a seguir lagrimeando aquí en medio de mi discurso. Espérenme tantito, denme unos momentos. Creo que ya me logré controlar. Fuera de cámara. Pero creo que ya pasó la tormenta de emociones. Oigan, pero ahora sí, el video, el inicio, se ve imponente en el Teatro de la Ópera de Astana. Y Dimash en medio con su camisa blanca, empezando a cantar con esa profundidad en la mirada, ¿saben? En todos sus gestos, en la delicadeza con la que movía sus manos. ¡Wow! Y de pronto te pasan a ver pues los espectadores que hay entre las butacas, que son pues gente adulta, personas jóvenes que están esperando su momento para hacer su camino, ¿no? Para encontrar ese objetivo que tienen en su vida. Y que yo creo que cada uno de esos personajes que están sentados ahí, literalmente están viendo en Dimash su vida. O sea, Dimash es como esa figura sin tiempo que está ahí simplemente reflejando lo que los otros quieren ver en él. No sé si me explico. Y esa parte en donde mueve sus manos hacia adelante y de pronto se ve que las pone hacia arriba como, pues no sé, como bien lo dice la canción, el único que decide, además de ti, claro, obviamente está, pero con todo el permiso, solamente es de Dios. Y esa parte donde salen estos niñitos, disculpen porque lo estoy viendo aquí, es como, ven, nosotros también podemos llegar a hacer cosas grandes, a marcar un cambio en la vida, no solamente de nosotros, sino de los demás, a inspirar. Por eso yo creo que incluso los chicos hacen como que,
lo estás viendo. O sea, nosotros también podemos hacer eso. Dimash es inspiración. Híjole, de verdad, hasta me da miedo volverme a poner los audífonos porque siento que va a volver a aflorar este sentimiento, pero híjole, es que de verdad quiero volver a poner atención y que ustedes también lo vean a esta última parte casi de la mitad, que es como la parte más, tal vez más fuerte del video y de la canción, en donde salen todos los personajes importantes. Uy. Ahí está la primera figura. Y ahí es cuando nuestro Dimash eleva esa voz. Híjole. O sea, el hombre observando. Lo que han hecho sus sucesores. Ese es Sabai, claro. Meiro. Aliyah. O sea, esa mirada, por Dios. Oh. Uy. Esa parte es muy fuerte. Híjole. Uy. Esa parte es muy buena. Rasul. Rogia también. Y wow. Esa parte es muy linda también. Qué expresividad, Dios mío. Al final como que está pidiendo, está orando, no lo sé. Qué fuerte, esa parte de verdad donde se muestra un Dimash de edad avanzada. Híjole, fue muy fuerte para mí. No lo sé. Muy fuerte. No sé si a ustedes les pasó lo mismo. Fue como verme reflejada también en que algún día, obviamente si Dios lo permite, puedas llegar a esa edad y sentarte tranquilamente a observar lo que has creado o lo que no has creado. Qué fuerte. Y esa parte donde salen todos los rostros, desde más grande hasta los más jóvenes, o sea, generaciones, todos estamos conectados. Ahí salió el chico del coro, gran amigo de Dimash, y también salió Rugia, por si no se dieron cuenta, hasta llegar a los niños, como si son el futuro de nosotros,
y dependiendo de cómo los hemos criado serán. Esa parte también en donde nos enfocan a cada uno de los personajes importantes de la historia de Kazajistán es brutal. Ver cómo ellos, y esto aplica a cualquier país, a cualquier cultura, si tus ancestros vieran lo que has hecho por tu país, por tu pueblo, ¿qué tan orgullosos estarían de ti? Además de que esa parte en donde Dimash sale pues de anciano, me recordó muchísimo a lo que él alguna vez dijo sobre que un día espera estar sentado del otro lado del escenario y poder ver de manera digna y honoraria lo que hizo. O sea, estar tranquilo aquí y aquí de lo que construyó en sus años de juventud. Un día le va a tocar estar sentado. Y precisamente hablando de ese momento en donde nuestro Dimash aparece pues ya de la tercera edad, aquí está esta foto que se pudo captar al lado de su padre Kanat. Ahora sí que checando todos los detallitos del video y, o sea, nuestro Dimash. Híjole, como los buenos vinos, O sea, entre más grande se pone mejor. ¿Sí? Así es, se sigue viendo guapísimo, con un porte excepcional. ¡Qué brutalidad, Dios mío! ¡Qué guapo! Ahora sí que envejeciendo de manera digna, de manera gloriosa. Ese es nuestro Dimash. Una vez más, otra obra maestra de nuestro Dimash en la cual podemos ver esas notas bajas durante casi toda la mitad de la canción para después estallar en una voz potente, no tanto de agudo, pero muy potente. Y bueno, esa versatilidad que tiene nuestro Dimash para expresar, para actuar, para proyectar e interpretar cada pieza musical es maravillosa, por el amor de Dios. Alguien dígame si saben, sobre todo mi gente kazaja, ¿significa algo en particular esos símbolos que podemos ver al final de la canción cuando él está como así con sus manos? Por lo que yo muy poco sé, son como diseños kazajos, pero a ciencia cierta, no sé, alguien dígame más, por favor, me interesaría mucho saber, porque no es la primera vez que veo ese tipo de diseños. Incluso pues la bandera de Kazajistán también los tiene a un costado, también los vimos en el Dimash Digital Show, en algunas canciones, pero por favor díganme en los comentarios. Me encantó escuchar el sonido del Khodis, que es profundísimo, de verdad es una cosa que de verdad se te mete al alma y le da un sentimiento un tanto tal vez nostálgico, melancólico a la canción, pero brutal, brutal. Esto aunado, acompañado de una guitarra eléctrica que se escuchó y que le dio mucho poder también a la canción y a la melodía. Me enamoré de este video. Uy, Dios mío, de verdad. Muchos dirán, ay, ¿por qué llora? Para empezar, porque soy sentimental, ¿no? Y dos, podría ser un reflejo de ti, de tu vida, cuando sea más tu miedo, tu preocupación a que no resulte tal vez, o a lo que los demás digan. Acuérdate de nuestro Dimash. Aviéntate. Hay que alcanzar los sueños, sean los que sean. ¿Entienden? Porque, como también dice un muy sabio dicho de acá en mis tierras, Dios perdona, pero el tiempo no. El tiempo no perdona. Y entonces el día que tú quieras hacer las cosas, híjole, que nunca es tarde, pero no quieras de verdad voltear a ver tu vida y decir, por esos hubieras, no hice nada. Y ahora a mis 80 y tantos años, pues ya no tienes la misma fuerza, ni física o a veces mental. Aunque nada es imposible, se los vuelvo a repetir, pero no es lo mismo. ¿Me entienden? Así que, ¿tienes miedo?
póngase a ver el video de nuestro Dimash de Amir Boter para que le salga la valentía y no se quede sentado esperando que las cosas le caigan del cielo. Porque eso no pasa. Y nuestro Dimash es uno de los mejores ejemplos. Las cosas se consiguen echándoles pasión, echándoles tiempo, esfuerzo. Dimash, un extranjero de un país que yo creo que ni la mitad del mundo o ni la cuarta parte del mundo saben dónde está Kazajistán o que existe. Y hoy por hoy, a sus 28 años, vean todo lo que ha logrado. No solamente por su voz. Aquí estamos las Dears amando no solamente al artista y a su arte, sino también todo un país y toda una cultura. Aquí nos ven tratando de aprender kazajo. ¿Me entienden? ¡Qué grande es nuestro Dimash! ¡Ay! Me le paro ahí porque si no me pongo sentimental otra vez. Pero bueno, ya para terminar, híjole, porque este video va a ser larguísimo. Bueno, ya saben que yo espero que se estén divirtiendo, les esté gustando, ¿verdad? Pero vámonos rápido con cada uno de los personajes que salió en ese video que merece ser conocido por ustedes, por el mundo Dear, ¿ok? Para que entiendan, ¿y por qué los pusieron ellos ahí, no? Pero bueno, el primero que aparece fue Avilay Khan, quien fue un astuto e importante Khan kazajo, o sea, un gobernante muy influyente, así como un valiente comandante y político con mucha visión. El pueblo lo considera un héroe, en donde uno de sus mayores legados fue unir al pueblo kazajo y darles un espíritu nacional, convirtiéndolo en un poderoso estado militar. Actualmente, calles y la Universidad de Relaciones Internacionales y Lenguas Extranjeras de Kazajistán llevan el nombre de este personaje, así como su rostro también está en el billete de 100 tenges. Y tiene una estatua en la ciudad de Almatá. Después, el segundo personaje que aparece, todo mundo yo creo que lo reconoció porque es muy importante para la motivación y la visión de Dimash. Estamos hablando de Abay Kunanbayev, quien fue un importante y conocido poeta, compositor, pensador, filósofo kazajo, fundador de la literatura escrita kazaja. Recordemos que Dimash ha cantado infinidad de veces los más grandes poemas de este gran pensador. Es así como su herencia más grande al pueblo de Kazajistán fueron sus canciones, sus poemas, sus traducciones y sus prosas. Letras, poemas, poesías, que además de expresar un gran nacionalismo, también exaltan lo que es el amor y la compasión por los demás. Sabio. Su obra más importante sin duda fue el libro de las palabras, que se llama Kara Suzdiyar y que fue traducida a varios idiomas alrededor del mundo y hoy lo hacen una figura conocida a nivel mundial. La tercera figura fue Dina Nurpeysova, que fue una famosa compositora y una excelente jugadora del dombra. De hecho, su habilidad era tan extraordinaria que el mismísimo Kurmangesa fue a buscarla porque le interesaba conocer a esta mujer y quedó tan impresionado que decidió hacerla su alumna. Le enseñó todos los secretos, todas las técnicas para tocar de una manera maravillosa el dombra. Mucho más de lo que ya hacía de manera innata, de manera natural. También la llevó a muchos concursos de dombra. Y bueno, ella creó muchísimas composiciones, además de tocar magistralmente los kuis del gran Kurmangesa. Sin embargo, esta gran mujer no tuvo una vida fácil. De hecho, perdió a su marido, perdió hijos, pasó hambres, carencias, pero aún así nunca dejó de tocar. Ella siguió creando, componiendo y enseñando a los demás. Incluso a su edad muy avanzada. Estamos hablando de que a los 75 años ella seguía haciendo eso. El éxito y la fama le llegaron mucho después de su juventud. Mucho después. Que es cuando ella decide mudarse a Almatá. Y ahí es cuando la reconocen a nivel nacional. Gana mucho éxito. Y bueno, sus composiciones están llenas de su vida personal. Y obviamente de los acontecimientos de su pueblo.
Su último concierto, escuchen esto. Su último concierto lo dio a los 91 años. Wow, señores, eso es pasión. Ya vi a mi Dimash a los 90 y tantos años, todavía arriba del escenario, provocando pasiones. Wow, qué maravilloso sería. Ahora sí que dando lo mejor de su arte. Ay, wow. Y en el 2000, en la ciudad de Aturrao, frente a la Academia de Música, se levantó un monumento de bronce de esta leyenda de la música, de los cuis. Después, a los que pudimos ver, que yo tampoco sabía quiénes eran, movimiento Alash Orda, y que nace en las épocas del Imperio Ruso, con el objetivo de proteger al pueblo de los abusos de las autoridades y así unir todas las tierras kazajas y por ende el sueño de una independencia. Y este movimiento se llamó Alashkand por la mítica figura de este personaje que es considerado el primer líder de los kazajos. Una tradición que narra el origen de las 3 hordas kazajas, pero Alash es sinónimo de su nación. Y bueno, de manera más puntualizada vimos 3 personajes. El primero que vimos fue Alikan Bokeikanov, que fue un estadista, científico, fundador y líder del primer partido político de Kazajistán y que además hizo grandes expediciones para estudiar la geografía de Kazajistán. Después tenemos a Mirshakub Dulatov, quien fue escritor, poeta, figura pública y maestro kazajo. Y por último, pero no menos importante, está Akhmet Baytursunov, quien fuera un poeta, publicista kazajo y fundador de estudios literarios kazajos, además de ser el fundador del alfabeto cirílico kazajo. ¿Cómo la ven? Para todas aquellas que están estudiando kazajo, entenderán ahora quién introdujo este raro pero bello alfabeto. Además de ser maestro, figura pública y se encargó de difundir fervientemente las ideas de Abay Kunanbayev entre los jóvenes. Y la última figura que pudimos apreciar y que yo creo que muchas de ustedes también conocen fue la de Aliya, que es toda una leyenda también en la historia kazaja. De hecho, tengo un video hablando exclusivamente de ella debido a la canción que hizo Dimash de Aliya. Entonces no voy a ahondar mucho en ella, échense un clavadito ahí, pero pues a grandes rasgos fue una joven súper valiente que dio la vida por su patria y aún herida siguió luchando y peleando. De verdad qué interesante es saber a profundidad un poquito más de la historia de nuestro querido príncipe kazajo, ¿verdad? De este hermoso país que nos regaló uno de los artistas y una de las voces más maravillosas, más potentes y más valiosas que tenemos no solamente en nuestros días, sino también de años atrás. Les repito, nuestro Dimash es de esos artistas que solamente se pueden ver, yo creo que cada 100 años. Qué gozosas somos de poder apreciarlo en nuestras épocas. Y más gozosas todas las que lo puedan ver en vivo. Qué maravilloso. Recordemos que ya va a empezar su gira de conciertos. Yo pues podré verlo hasta que venga a México, ¿verdad? Te estás tardando, papi rey, te estás tardando, pero aquí te vamos a esperar, ¿no? Por favor, una vez más, véanlo en el canal de Dimash, que ahorita que estoy revisando, tiene muy poquitas vistas para el videón. Para el señor video y canción, ¿no? Que es una joya. Se merece tener millones de vistas. Y solamente tiene 745,000 vistas. Que se sienta el power, dear, por favor. Pero bueno, ahora sí, eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado. Les mando un beso y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Y nos vemos en la que sigue.